¿Cuántos creen que Dios es bueno? Me da mucho gusto también ver a nuestra hermana Naid, esa hermana, la hermana Mague, se encuentra con nosotros también con su bebé. Y bueno, a todos en general nos da gusto el que estén con nosotros. Hoy me gustaría continuar compartiendo la palabra del Señor como lo hemos estado haciendo, pero en el caso de hoy, Dios puso en mi corazón el poder compartir un tema que tiene que ver con la amistad, pero también con la sanidad. Y mire, el estar junto con alguien o caminar junto con alguien, eso implica que son amigos, porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Así que para que dos puedan caminar juntos es porque están de acuerdo, y cuando están de acuerdo es porque son amigos, han decidido tener una amistad, por eso caminan juntos. Y voy a hablar de dos hombres de Dios en el tiempo de el Nuevo Testamento, cuando el Señor resucitó y que dio inicio a la iglesia primitiva. Y estos dos hombres de Dios fueron personajes que Dios los usó mucho en base a una promesa. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Bueno, la Biblia está llena de promesas, hay miles de promesas, pero hoy quisiera recordar una promesa que Dios les dio a los apóstoles a través de Jesús. Una de las cosas que Jesús les enseñó y les dijo que era muy importante que ellos no empezaran a enseñar y a predicar hasta que hubiera llegado el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces recibirían un poder, y ese poder tendría una manifestación. Cuando hablamos de poder, tenemos que hablar que el poder se tiene que manifestar para poder operar. Y el Espíritu Santo vendría, se manifestaría en la vida de los apóstoles, y entonces el poder empezaría a fluir. Y hablar de un poder es hablar de algo que no podíamos hacer, pero ahora vamos a poder hacer. Antes de que llegara el Espíritu Santo, ellos tenían limitaciones, pero cuando llegó el Espíritu Santo ya no había limitaciones. Todo era posible al que creía, y al que cree hasta el día de hoy y tiene el Espíritu Santo en su corazón, no hay limitaciones. Al que cree, dijo el Señor, todo le es posible. Así que el poder está basado en la fe. El poder hacer las cosas o enfrentar situaciones difíciles está basado en la fe. Pero también el Señor Jesús, en base a esa manifestación de poder, mencionó que habría unas señales que seguirían a los que creyeran en su nombre. Y una de esas señales, entre varias, que es hablar en otras lenguas, es: pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Jesús les dio una promesa, que el poner la mano sobre los enfermos, con la oración de fe, el enfermo sanaría. Dice la Escritura que si hay algún enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, poner la mano sobre ellos, y la oración de fe sanará al enfermo. Así que tiene que ver la fe para poder sanar. Así que podemos ir a un médico, y el médico nos puede hacer un diagnóstico, nos puede hacer un análisis, y tal vez nosotros pensamos que estamos sanos, que estamos bien, pero el médico va a determinar si estamos bien o estamos mal, porque él, en base a estudios, en base a un diagnóstico, va a determinar si estamos sanos. ¿Qué pasa cuando un diagnóstico sale que tenemos un problema? Normalmente, o lo que hacemos es que el médico nos va a recetar una medicina, y tenemos que seguir el orden que él establece para tomar esa medicina. Y él nos dice: usted se toma esta medicina, y al pasar cierto tiempo tomando esa medicina, entonces usted que está enfermo ya no estará enfermo, usted va a sanar. Yo le pregunto: ¿quién quiere estar enfermo? Yo creo que nadie. Y aunque la medicina sea amarga, aunque sean inyecciones y sean dolorosas, si queremos estar sanos o no seguir que esa enfermedad siga minando nuestro cuerpo, afectando nuestro cuerpo, nos sometemos a tomar la medicina y ver la sanidad. Hay muchos tipos de enfermedades que vienen a nuestro cuerpo, y normalmente después de una atención médica, una medicina, seguir el tratamiento, hemos sido sanados. ¿Alguna vez usted ha estado enfermo de algo? Amén. ¿Y ha sido sanado? Muy bien. Hay enfermedades que llegan a nuestro cuerpo, y tiene que haber un tratamiento, y tiene que haber también un seguimiento de ese tratamiento para que surja la sanidad. He puesto por título al sermón de esta mañana: diagnóstico y tratamiento para sanar. Y cuando hablo de un diagnóstico es porque vamos con un médico. Mi hermana está aquí, ella trabaja en el Hospital San Vicente y colabora con muchos doctores. Las personas llegan enfermas, pero no saben qué tienen.
Pero cuando sacan su cita con el médico, entran, les consultan y el médico les hace un diagnóstico. En ocasiones, en el momento, les dice qué es el problema que traen, en base a su experiencia, en base a los síntomas. En otras ocasiones, el médico no alcanza a definir cuál es el problema y manda que les hagan algunos estudios o algunos análisis especiales para tratar de ver qué es el problema que está afectando a la persona. Pero después de todo el tratamiento, de todo lo que es el diagnóstico, de la cita, lo normal es que hay un diagnóstico y el diagnóstico es favorable, está sano, no tiene nada, o tiene un problema. Y cuando hay el problema, entonces tenemos que enfrentarlo. La enfermedad viene a ser un problema que todos tenemos que enfrentar en la vida, todos, en algún momento de nuestra vida. Y tenemos que comprender que la fe es determinante para que esa enfermedad pueda salir de nuestro cuerpo. Así que hablar de enfermedad no es solamente hablar de enfermedad física, hay también enfermedad emocional, hay enfermedad en la mente, en los pensamientos que hay en nuestra mente. Pero hoy vamos a enfocarnos a la enfermedad física. Y Jesús dijo a los discípulos que ellos iban a ir por las calles, iban a ir por las casas, por los templos, en todo lugar, y donde vieran enfermos, ellos iban a orar por ellos y ellos iban a sanar. Basando también en una promesa en el Antiguo Testamento, que es donde voy a basar el mensaje de esta mañana, que es Jeremías 33, verso número 6 y verso número 7. El profeta Jeremías estaba en una condición nada favorable, estaba en una condición, estaba prácticamente pasando un momento difícil, en una cárcel, en un pozo, en una cisterna, que normalmente las cisternas deberían tener agua, pero esa no tenía agua, y si tuviera agua pues moriría. Pero él ahí, en ese tiempo de, vamos a llamarle de encarcelamiento, de sufrimiento, de angustia, donde no sabía qué hacer, viene una palabra de parte de Dios y que él tiene que declararla. Y viene esta palabra y dice así en el verso número 6: he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. ¿Qué es lo más hermoso que queremos escuchar después de que nos dan un diagnóstico de que tenemos un problema de salud? El saber que aunque sea un diagnóstico que afecta a nuestro cuerpo, la sanidad va a llegar y la medicina va a existir. Usted sabe que en nuestro país ahorita hay una problemática seria, no de ahora, sino de muchos años atrás, por la escasez o la falta de medicinas. ¿Y cómo están las personas enfermas cuando van a un centro médico o un centro de salud o van al Seguro Social y no encuentran las medicinas? O va uno y les dicen: sabe que no hay medicina, regrese dentro de 15 días. Y así están vuelta y vuelta. Y las personas están desesperadas porque no hay las medicinas. Entonces, si no hay medicina, no hay salud. Y puede empeorar la salud. Así que el hecho de que haya la medicina nos da cierta paz. En el tiempo de Jeremías, Dios ve que el pueblo de Israel requiere ser sanado. Y no solamente ser sanado en lo físico, sobre todo en lo físico, pero en muchas áreas donde la sanidad tiene que llegar. Y Dios es un Dios sanador. La Biblia dice que Él es nuestro Dios sanador. Él puede sanar todas las áreas de nuestra vida. Cualquier situación en la que nos sintamos enfermos o que pensemos que es un problema y eso nos enferma, entonces Dios es nuestro sanador y nos puede ayudar a superar ese problema. Hay enfermedades que vienen por descuidos físicos, pero hay enfermedades que vienen por mortificaciones, hay enfermedades que vienen por preocupaciones, hay enfermedades porque no tenemos paz. Hay personas que se enferman del corazón de tanta preocupación. Y normalmente cuando hay un diagnóstico así, lo primero que le dicen al paciente es: tome las cosas con calma. Una vez a mí me dijeron, después de una consulta: todo lo que suceda alrededor suyo, si está en sus manos, resuélvalo. Si no está en sus manos, que se le resbale. Y desde ese día, todas las mañanas me pongo una crema que es como mantequilla, que todo se me resbala. Así que no voy a permitir que ningún problema que yo no pueda resolver afecte mi salud. Para eso tengo al Dios sanador, a quien yo puedo recurrir, y que de alguna forma lo que no está en mis manos lo puedo poner en las manos de Dios. Así que esta palabra que viene a través del profeta es primeramente diciendo: les voy a traer sanidad y les voy a traer medicina. Hay un diagnóstico, hay un tratamiento, hay una enfermedad, pero tenemos un Dios que nos dice: yo les voy a traer esa sanidad, no te preocupes, pero también voy a traer la medicina. Que de alguna forma nos está diciendo: no te preocupes, yo voy a ir supliendo poco a poco todo lo que te vaya haciendo falta. Al final de cuentas, sigue diciendo este pasaje,
y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Verso 7. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Entonces, son 5 cosas que mencionan estos 2 versículos. Primero habla de que Él va a traer sanidad. Después dice que va a traer medicina. Y eso va unido porque hay una conjunción. Traeré sanidad y medicina. Después menciona que Él va a traer la cura. Los curaré. Después Él menciona que Él va a revelar. Les revelaré. Después Él menciona que Él va a hacer volver a aquellos que ya no están. Y al final dice, y restauraré. 5 acciones que Dios promete a través del profeta Jeremías, y todo va envuelto en una promesa de sanidad para la persona. Cuando uno enferma, es normal que uno se preocupe. Es normal. Pero esa preocupación tenemos que aprenderla a dejar en las manos de Dios. Dijo el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, que si alguien estaba cargado, cansado, fatigado, enfermo, como estuviera, pero que ya no pudiera más con lo que está cargando, fuéramos a Él y Él nos iba a dar paz. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y normalmente cuando uno está enfermo, pues va con el médico. Y si va con el médico terrenal nos va a ofrecer su cura, su medicina, su sanidad. Pero aún sobre el médico terrenal tenemos un médico de médicos, que es nuestro Dios. Y tenemos que ir también con nuestro Dios para que Él nos dé ese diagnóstico y también tomar esta promesa de que Él va a traer sanidad, Él nos va a curar, Él va a hacer volver el estado original en el que nos encontrábamos. La enfermedad se va y volvemos a estar bien. Vuelve a traer la sanidad. Pero también dice al final, les restableceré como al principio. En otras palabras, tu estado vuelve a estar sin ninguna dolencia, sin ninguna mortificación. Cuando hablo de la enfermedad, también es importante mencionar que hay enfermedades graves, como hay enfermedades no tan graves. Y cuando no son tan graves, pues no nos preocupa tanto, pero cuando son graves, tenemos que reconocer que nos preocupamos. Y en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar una enfermedad grave, porque el cuerpo se va deteriorando, el cuerpo se va desgastando. Y el estilo de vida que muchas veces llevamos, que no es el que normalmente debemos de llevar, porque no tenemos la disciplina de comer bien, una sana alimentación, el plato del buen comer, o un buen ejercicio, que es algo que debemos de hacer todos los días, y una serie de cuestiones que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo. No lo hacemos y con el tiempo llega la enfermedad y tenemos que enfrentarla. Y son enfermedades que, si son graves, nos van a preocupar. Pero yo quisiera que te llevaras en tu corazón esto. Dios te da una promesa de que el diagnóstico que tú tienes, Dios tiene un tratamiento y también tiene la cura para sanarte. Vaya conmigo, por favor, a Hechos, capítulo número 3, verso 1. Voy a traer esta historia como un ejemplo de lo que los apóstoles vivieron, y apropiándose de esta promesa que el Señor les dio, de que ellos iban a ir y con el poder del Espíritu Santo iban a poder sanar los enfermos, no importando qué tipo de enfermedad pudieran ellos enfrentar o vieran en las personas. Simplemente había una promesa, que ellos iban a poner la mano sobre el enfermo, y la oración de fe, una oración en el nombre de Jesús de Nazaret, sanaría al enfermo. Y ellos empezaron a caminar con esa fe. Una fe que los impulsaba, les motivaba a creer que si ellos oraban con fe, no había enfermedad que pudiera permanecer en la vida de una persona. Y aquí hablamos de un hombre que la Biblia menciona que desde nacimiento él era cojo. Él nació con esa problemática. Tenía 40 años ya de edad, y dice la Escritura, no dice exactamente desde cuándo lo llevaban al templo, pero dice la Escritura que a él lo llevaban a la puerta de un templo llamado La Hermosa, y ahí lo ponían, lo sentaban para que él extendiera su mano y pidiera limosna a todo el que entrara al templo. Así que de alguna forma su enfermedad no lo limitaba a generar recursos para subsistir, pero aquí dice que lo llevaban y lo ponían ahí para que él pudiera pedir la limosna y todo el que entrara le pudiera dar alguna moneda. Esto lo hacían, dice la Biblia, todos los días.
Todos los días él se levantaba y sabía que tenía una enfermedad, que tenía un problema físico y que él no podía valerse por sí mismo y tenía que permitir que otros lo llevaran a ese lugar. Y entonces él tener que estar extendiendo su mano para pedir el favor, la misericordia de alguna de las personas que iban a la iglesia, al templo. Y yo pienso que durante casi, vamos a pensar, 30 años, a lo mejor desde los 10 años lo llevaron, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero dice que todos los días lo llevaban. Y él ya era su rutina, era su estilo de vida, ir a ese lugar y estar reconociendo y aceptando que él estaba cojo, que ese problema lo tenía de nacimiento y que desde que nació él cargaba con esa problemática de salud. Tal vez esta persona ya no tenía esperanza, ya estaba, pues, no digo que convencido, pero sí estaba conforme o se había conformado a ese estilo de vida que tenía. Pero un día llegó, dice la escritura, dos de los apóstoles, Pedro y Juan. Ellos iban al templo como lo hacían recurrentemente, iban a orar, era la hora de la oración y ellos llegaron para orar a ese lugar. Pero acababan de recibir el Espíritu Santo y tenían una promesa que tenían que ejercitar, una promesa que tenían que practicar. Y era que donde quiera que ellos vieran un enfermo, ellos tenían la autoridad, el poder de parte de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, de orar por el enfermo y el enfermo poder sanar. Y ellos llegaron al templo para orar y yo me imagino que ellos iban a orar por muchas necesidades que ellos conocían, personales y de otras personas. Pero al ver a este hombre y ver que dicen, pues le damos la ofrenda que debemos llevar al templo o se la damos al que nos está pidiendo ahora. Y ellos dijeron, bueno, pero ¿por qué hemos de darle la ofrenda al que está mendigando aquí en la calle cuando nosotros debemos de cumplir con Dios? Pero Dios también nos dice que debemos de orar por él. Pues vamos a orar por él. Vamos a probar lo que el Señor nos dijo y que al recibir el Espíritu Santo iba a empezar a suceder. Y entonces dice la escritura, vaya conmigo en el verso número 1, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la hora de la oración. Y habían traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Y él estaba ahí para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Verso número 3. Cuando vio a Pedro y a Juan, fijando los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Yo me imagino que Pedro y Juan, cuando fijaron los ojos en el que estaba ahí en la puerta, cojo de nacimiento, y lo miran fijamente y le dicen, observa bien, pon atención. Él esperaba algo, dice la escritura que estaba atento, esperando recibir algo. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios tenemos que estar atentos porque Dios nos va a dar algo. Nadie, hermanos, se puede ir de la casa de Dios como vino. La Biblia dice que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Siempre va a provocar lo que Dios quiere. Y si Dios quiere hacer algo en tu vida, esta palabra va a provocar una fe que va a hacer que tu fe crezca. Y entonces cualquier enfermedad, cualquier situación que tú estés enfrentando, puedas pedirle a Dios y Dios pueda hacer el milagro. Porque es Dios el que hace el milagro. No era ni Pedro ni Juan médicos o tenían esa capacidad para sanar. La capacidad la tenían de parte de Dios. Ellos solamente tenían que hacer lo que Dios dijo. Y él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Dice así la Biblia en el verso número 3. Él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Verso número 5. Verso número 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Me llama la atención lo que ellos le expresan a este personaje que durante muchos años estuvo allí en esa puerta pidiendo limosna. Era el momento crucial de su sanidad, de su restauración, porque no solamente mencionábamos en Jeremías, en esa promesa que se le da al pueblo de Israel, no solamente era traer una sanidad, sino también una restauración. Y restauración tiene que ver el traernos a un estado original. Y Dios nos creó, hermanos, perfectos. Él hizo al hombre perfecto. De alguna forma nos hizo imagen y semejanza de él. Por alguna cuestión, él desde nacimiento tuvo esa problemática. Y durante cerca de 40 años él estuvo viviendo con esa problemática. Pero ese día que fue al templo a pedir una limosna, él no se imaginaba que era el día de su sanidad. Pero Pedro y Juan sí sabían que en ese momento, en el momento que le dicen, míranos, pon atención, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo vamos a dar.
Y él dijo, ¿qué es lo que tienen que me van a dar? Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice la escritura que en ese momento se levanta y él empieza a dar brincos, empieza a saltar y empieza a sentir que sus músculos, sus piernas, sus tendones, sus ligamentos empiezan a tener algún movimiento, y se da cuenta que ya no está ahora dependiendo de otros para moverse, sino que puede mover su cuerpo, puede caminar, puede saltar, puede correr. Y me imagino que para él fue el momento más maravilloso de su vida. Después de 40 años de estar ahí, dice la escritura, ahora él podía caminar, podía correr, podía saltar y no más estar ahí pidiendo limosna. Y esto lo menciono porque este hombre sabía que su condición ya no iba a ser el estar pidiendo limosna. Ahora su condición empezaba a tener un cambio de vida. Era un antes y un después. Miren, cuando uno pasa una enfermedad grave, siempre hay un antes y un después. Siempre. La persona no puede ser la misma. La persona enfrenta la enfermedad y después de estar entre la vida y la muerte, le piensa dos veces para descuidar su vida o descuidar su cuerpo físico, y se empieza a cuidar. Y tal vez el diagnóstico es grave, pero viene el tratamiento, viene la sanidad, viene la restauración, pero uno se tiene que cuidar. Y este hombre era sanado en ese momento. Ya él podía decir, ya no soy el cojo que todo el mundo conocía, ahora soy una persona común como todos los demás, y puedo entrar al templo y también puedo adorar y puedo alabar al Señor y puedo trabajar y puedo hacer muchas cosas. Ya no voy a ser etiquetado como el cojo, ahora voy a ser etiquetado como aquel hombre que pedía limosna, pero que Dios lo sanó. Y él tenía que testificar de eso. Dice la escritura que cuando él recibe la sanidad, verso número 8, lo primero que hizo fue saltar. Fue lo primero que hizo, saltar. ¿Cuándo es cuando uno salta, hermanos? Espontáneamente, cuando le dan una noticia agradable, algo que estás esperando. Te sacaste la lotería. Ah, qué bueno. Ganaron los Tigres. Perdieron los Rayados. Pero al final de cuentas, la noticia, cuando es agradable, te hace brincar. Yo me imagino el sentimiento que hay en una multitud cuando una persona con un balón de fútbol logra meter un gol. Y yo veo cómo muchos están sentados y nada más porque metió un gol y se dan cuenta que metió un gol, ¿qué es lo primero que hacen todos? Brincan, saltan. Hay hermanos de la iglesia que saltan en el estadio cuando meten gol su equipo. ¿Cómo debemos reaccionar cuando escuchamos una noticia de parte de nuestro Dios que nos está diciendo, aunque tú estés enfermo, yo voy a traer medicina, voy a traer sanidad, te voy a curar, te voy a restaurar y voy a restablecerte como al principio? Todo aquello que te estuvo mortificando por todo este tiempo va a ser quitado y vas a tener la paz que tanto anhelaste. Claro que tiene que haber un gozo, pero dice la escritura que este hombre lo primero que hizo fue saltar e inmediatamente acompañó a Pedro y a Juan y entraron al templo. Yo me imagino que para dar gracias. Una de las cosas que quisiera que se llevara en su corazón, aparte de la promesa del Señor que Él nos da en Jeremías, es que cuando tú recibes una sanidad, lo primero que tienes que hacer es darle gracias a Dios. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Y cómo debes de vivir a partir de esa sanidad? Agradecido. Hay doctores terrenales que hay personas que han sido atendidas por ellos de una situación grave y después de un diagnóstico, de un tratamiento y después de que son sanados, siempre están agradecidos con ese doctor porque sacó adelante mi cuerpo, mi enfermedad fue quitada o fui sanado, y decimos, ese doctor fue el que hizo que ya no estuviera enfermo o que recibiera la sanidad. Déjame decirte algo, los médicos, aún los médicos reconocen
que ellos solamente son un instrumento, pero el que les dio la gracia y la sabiduría y la inteligencia para poder intervenir en una persona, operar, diagnosticar, darle la medicina necesaria, es Dios. Y ellos saben que cuando en sus manos ya no está ayudar a una persona, normalmente dicen, hay que ponerlo en las manos de Dios, porque nosotros ya hicimos todo lo que está en nuestras manos. Pero ¿por qué permitir que llegara el momento en la que ya ellos no pueden hacer nada, cuando podemos acercarnos a aquel que lo puede hacer todo, y que se llama Jesucristo? Dice la Escritura que ellos, en el momento que vieron al cojo saltar, entraron al templo. Vaya conmigo, verso número 8. Saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Todos se daban cuenta que la persona que estaba pidiendo limosna ya no estaba pidiendo limosna, ahora estaba dentro junto con los demás, alabando y glorificando el nombre del Señor. A veces nosotros estamos afuera de la casa de Dios, cuando nuestro lugar es adentro de la casa de Dios. Él estaba pidiendo limosna afuera, él no entraba a glorificar y alabar a Dios, pero ahora, después de haber sido sanado, para él la prioridad es estar en la casa de Dios, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Por qué? Por lo que Dios hizo. Por lo que Dios hizo. Ahora, voy a entrar al tema de la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Qué dice la Escritura que es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía no soy sano, pero tengo fe, entonces yo tengo convicción de que voy a ser sanado. Entonces voy a esperar a que me digan que ya estoy sano para entrar a la casa de Dios y dar gracias. Claro que no. Si yo estoy enfermo y me han diagnosticado una enfermedad, yo voy a ir a la casa de Dios y en fe voy a glorificar y alabar a Dios, declarando que soy sano, aunque haya un diagnóstico de enfermedad. Y creer que Dios me está sanando a través de esa oración de fe. Aunque va a haber intervención de médicos, aunque va a haber medicina, aunque va a haber tratamiento, pero tengo un Dios en el que yo he puesto la confianza y la esperanza. No está puesta mi confianza en los hombres. Cuando este hombre que era cojo de nacimiento fue sanado, las personas estaban sorprendidas. Dice que algunos estaban hasta espantados porque ¿cómo era posible si todos los días veíamos a este hombre en su condición y que ahora ese hombre esté totalmente sano, restaurado y con una paz en su corazón? El semblante le ha cambiado y ahora no solamente no está ahí pidiendo limosna, ahora es el que está dentro del templo y no para de danzar. Le ha tocado ver de repente a un cristiano que recibió una promesa de parte de Dios de cualquier tipo y que empieza a venir a la casa del Señor. ¿Cuál es la actitud que tiene esa persona cuando acaba de recibir aquello que tanto esperaba de Dios? Está la alabanza. ¿Y cómo están en la alabanza esa persona? Gozándose, a veces está saltando. Y yo veo a Pedrito cuando de repente empieza la alabanza de júbilo, de gozo. Él estaba enfermo, ataques epilépticos y prácticamente le daban muy poco tiempo de vida. Pero él decidió buscar a Dios, él decidió creerle a Dios. Y hay un tratamiento, hay un seguimiento, pero él está confiando en Dios. Y cuando él viene y se para aquí y empieza a brincar y a saltar, yo sé que algunos dicen, ay, ese Pedrito, a veces como que agarra vuelo. Yo lo veo y digo, él está danzando de gozo porque Dios le sanó. Y él está confiando en un Dios sanador. Él hace poco en el tiempo de oración pidió que orábamos por un diagnóstico que le van a hacer, un estudio que iban a dar los resultados. Y yo digo, Señor, tú ya lo sanaste, Señor, él ya está sano. Y esos diagnósticos que le vayan a dar, Señor Dios, que sean favorables. Y si no lo son, que él siga confiando en ti, porque esa es la fe, aquello que no vemos, pero estamos seguros que así va a suceder. Las personas estaban viendo al hombre y no creían. Estaban espantados, sorprendidos de ver a un hombre que ya no estaba pidiendo, sino que ahora estaba alabando el nombre del Señor. Voy a esto. Las personas estaban sorprendidas porque veían a Pedro y a Juan como los hombres que habían sanado a ese hombre, como el hombre que les dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ese hombre se levantó y todos estaban sorprendidos. ¿Cómo es posible que esos dos hombres hayan hecho que este hombre de 40 años esté sano ahora? ¿Cómo? No podían en su mente ni en su lógica
decir, es verdad lo que estamos viendo. Estaban sorprendidos. Entonces Pedro y Juan tienen que aclarar esto, porque aunque este personaje que por muchos años estuvo cojo y ahora ya no, era importante que la gente reconociera que el que había sanado a ese hombre no había sido ni Pedro ni había sido Juan, sino había sido el poder de Dios a través de la oración de fe. Eso fue, no fue otra cosa. Vaya conmigo, dice la escritura, el verso número 11. Estaba el cojo bien aferrado de los brazos ahí de Pedro y de Juan. No los quería, yo me imagino que no los quería soltar, los tenía abrazados y no hallaba cómo agradecerles, porque ya no estaba con su problema que le afligía, no solamente en lo físico, sino en lo mental, en lo emocional, que lo tenía prácticamente con limitaciones, que ahora ya no tenía limitaciones. Y él estaba ahí con ellos, bien abrazado, bien asido de ellos, dice el verso 11. Y estaba este cojo que había sido sanado, bien asido de Pedro y Juan, y todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos. Se acercaron a Pedro y a Juan en el pórtico que se llama de Salomón, y estaban ahí en ese pórtico que tenía el nombre de Salomón, y querían escuchar el testimonio, querían escuchar, a ver, aclárenos cómo fue esto. Y la gente estaba esperando pues un discurso de manifestación de personajes ungidos por Dios. Mas Pedro y Juan hacen la aclaración y le dicen a la gente del pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? La gente normalmente pone los ojos en las personas que son el instrumento para poder recibir un milagro o una sanidad. Por eso mencioné que muchas personas recuerdan a un médico y dicen: es que él fue el que me sanó, él fue el que me curó. Él fue un hombre, fue un instrumento, pero en realidad el que te sana y el que te cura es Dios. El que usó ese médico, el que estuvo orando mucha gente tal vez, o tú mismo pidiéndole a Dios que interviniera, es Dios mismo usando las manos de ese médico, la inteligencia, la capacidad para que ese médico pudiera darte el tratamiento, la medicina, pueda curarte, como lo leíamos en Jeremías, pueda restaurarte y volverte a llevar al estado original. No se sorprendan, no se maravillen, no pongan los ojos en nosotros. Nosotros no fuimos quien sanamos a este hombre. Verso número 13. Y él empieza a dar una declaración de aquel que puede sanar cualquier enfermedad, cualquier dolencia, y puede sacarte adelante de cualquier dificultad o de cualquier problema. Dice la escritura que entonces empiezan a decir los apóstoles: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto tenerle o ponerle en libertad. Nada tenía que ver con lo que había acontecido, pero ellos estaban inmediatamente predicando y diciendo: Dios ha glorificado a Jesús. Es Jesús el que se está glorificando en la sanidad de este hombre, y a quien hay que darle la gloria es a Jesús, porque por él hemos sido curados, por él hemos sido sanados. Dice la escritura que Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, y por sus llagas fuimos curados. Es Jesús el sanador, es la fe en Cristo Jesús, es la oración de fe en Jesús de Nazaret la que sana al enfermo. Y ellos tienen que ser muy sabios de enseñarle al pueblo a no poner los ojos en ellos y que los busquen a ellos para que los sanen, sino que pongan los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Solamente el que nos puede dar vida cuando nos diagnostican muerte. Y aún cuando llega la muerte, Él cumple su promesa de darnos la vida. Dice la escritura que sigue la expresión de este sermón o de este mensaje o enseñanza que ellos empiezan a dar a todos los varones que estaban ahí reunidos, y les recuerda algo a estos hombres: ustedes negaron a Jesús, ustedes pidieron a alguien, a un asesino literalmente, que lo salvaran
en vez de salvar a Jesús, cuando ya Pilato había resuelto libertar a Jesús, ustedes dijeron: no, crucifícale, mátale. Vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese a un homicida. Mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Hasta ahí ellos le están diciendo al pueblo: no pongan su mirada en nosotros. Ustedes debieron de haber puesto su mirada en Jesús, pero a Él lo negaron. No quisieron poner su mirada en Jesús, y poner la mirada en Jesús es poner nuestra fe en Él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El poner la mirada en Jesús y no en Pedro y en Juan era importante. Y ellos tienen que hacer memoria o recordarles a ellos de que lo que ellos hicieron fue negar poner los ojos en Jesús. Y ellos les están diciendo: no, no a nosotros, es a Él. Y entonces viene esa promesa que viene a recordar lo que el profeta Jeremías declaró en Jeremías capítulo 3. Como lo leíamos al principio, verso número 33, Jeremías 33, verso número 6 y verso número 7. Verso 16 dice así: y por la fe en su nombre, ¿en el nombre de quién? Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este una completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es por la fe quien le ha dado sanidad a este hombre que ven sano. Cuando este hombre, después de haber sido sanado, yo creo que el más impresionado era él, pero no podía él expresar lo que había sucedido. Él no tenía forma de explicar. Pero Pedro y Juan sí fueron muy específicos diciendo: es por la fe. Dile al que está a tu lado: es por la fe. Es que, pero ¿cómo pude salir adelante de esta problemática? Por la fe en Jesús de Nazaret, por la fe en aquel que vino a dar su vida por ti y por mí. Hasta ese momento la gente estaba escuchando y estaba tratando de comprender lo que ellos decían. Verso número 18: pero Dios ha cumplido así lo que habéis antes anunciado por boca de todos sus profetas, Jeremías, Isaías, promesas que los profetas habían dado. Ellos están diciendo: lo que han visto en este hombre que ha sido sanado no es otra cosa que el cumplimiento de lo que antes se había anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que puede traer esa paz, esa tranquilidad, ese refrigerio? Leíamos en Jeremías 33, verso número 7: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y en el contexto dice: les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que podamos tener paz en medio de la enfermedad? Poner nuestros ojos en Jesús. Creer que Él es nuestro sanador. Creer en la promesa que Dios le da al pueblo de Israel y que ahora posteriormente la da a través del Señor Jesús y a través de los apóstoles, de que Él es el que nos va a traer la sanidad. Él nos va a restaurar, Él nos va a curar, Él nos va a traer la medicina, Él nos va a traer la abundancia de paz, pero también dice: va a restablecer como al principio. Hace algunos años atrás, yo he sido una persona muy sana y me he cuidado mucho, pero pasé por una situación grave, podríamos decirlo así, y desde ese día que se me diagnosticó algo grave, yo decidí cuidarme. ¿Eso qué quiere decir? Que antes del diagnóstico yo no me cuidaba. ¿Por qué a veces nos sorprendemos cuando nos dan un diagnóstico si no nos hemos cuidado? Si sabemos que tenemos que cuidarnos y el diagnóstico en cualquier momento va a llegar.
Y normalmente cuando enfrentamos algo así, decidimos hacer cambios. Eso es arrepentimiento, y el convertirnos a una nueva persona es empezar a ser diferentes, cambiar hábitos malos por hábitos buenos. Y eso, dice la Escritura, nos va a llevar a que sean perdonados nuestros pecados. Arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Todo lo que es bueno y no lo hacemos es pecado. Y si hemos pecado al no hacer lo bueno, Él nos va a perdonar cuando hacemos un cambio de actitud. En otras palabras, empieza a cambiar. Ya no vivas igual, empieza a actuar diferente. Valora tu vida, valora tu salud, porque eso es lo que Dios te dio. Y eres tú responsable de tu cuerpo, eres el mayordomo, el que tiene que administrar tu cuerpo para que esté sano. Nadie te va a cuidar si tú no te cuidas. A la gente no le importa. Es que tú no puedes comer esto y te lo ofrecen. Es que tú no te puedes agitar y te invitan a jugar fútbol. Pero es que tú no puedes, pero me están invitando. Y siempre aquello que no puedes o no debes hacer, vas a tener la tentación o la invitación para que lo hagas. Pero tú lo decides. Y así como llega la enfermedad, y muchas veces a través de la enfermedad llega la muerte, así llega a nuestra vida. Cuando nosotros hacemos lo incorrecto y no hacemos lo correcto, y cuando menos pensamos llega la muerte. Y estoy hablando de la muerte del alma. El alma que pecare, esa morirá. Yo puedo ser sanado de lo físico. Puedo poner mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y creer en la promesa de que Él en la oración de fe sanará al enfermo y voy a ser sanado. Pero voy a volver a enfermar en alguna etapa de mi vida en el futuro y tal vez llegue a morir. Pero ¿qué es lo más importante? ¿La sanidad física o la sanidad del alma? La sanidad del alma. Entonces tenemos que pedirle a Dios que Él nos sane, poner nuestros ojos en Jesús y pedirle que Él nos sane, no solamente de toda enfermedad, sino también de nuestra alma. Y yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré, y traeré abundancia de paz y de verdad, y restableceré como al principio. ¿Sabe que cuando una persona es sanada físicamente, después de un momento de diagnóstico grave y tal vez de muerte, es un parteaguas en la vida de la persona? Hay cosas que deja. Yo dejé muchas cosas y mi vida cambió. Mi físico cambió. La gente lo notó. ¿Qué le pasó, pastor? ¿Está enfermo? No, ahora estoy sano. Antes estaba enfermo. Me veían casi 100 kilos, cintura 42, con elástico, o sea, 42, 43. Nos acostumbramos y nos conformamos a un estilo de vida que sabemos que tarde que temprano nos va a llevar a la enfermedad y a la muerte. Así como nos preocupamos por la salud física, tenemos que preocuparnos por la salud del alma. Este hombre fue sanado de lo físico, pero cuando él entró al templo y después de escuchar que fue Jesús el que lo sanó, no Pedro y Juan, estoy convencido, porque dice ahí que más adelante dice que cerca de 4,000 personas creyeron en Jesús por lo que Dios hizo en este hombre. Y cuando él creyó, para mí, yo creo que fue el milagro más maravilloso que él pudo recibir. Lo físico era importante, pero el saber que había un Dios que le ofreció una sanidad eterna. Porque dice la Escritura que cuando estemos con Él en el reino de los cielos, ahí ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolencia, ya no habrá nada que nos aflija. Eso es lo que debemos de buscar. Aunque aquí en la tierra nos corresponde a nosotros cuidar nuestro cuerpo, ir a nuestra cita médica, atendernos, que hagan lo que tengan que hacer,
y en la fe en nuestro Señor creer que vamos a ser sanados. ¿Cuántos tienen fe en Jesús como sanador? Termino con esto, porque ya me levantaron los 5 minutos ahí. Sí. Verso número 19, parte final del versículo. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Voy a pedir a los maestros del grupo, a quien pueda ministrarnos. ¿Qué es un tiempo de refrigerio? Tiempo de paz, tiempo de tranquilidad, tiempo de gozo, tiempo de alegría. Yo les revelaré abundancia de paz. En Jeremías 33, 6 y 7 está la promesa que vemos de parte de Dios de que Él va a traer la sanidad y curará y restaurará. Pero ¿quién no conoce o no recuerda ese pasaje que antecede a estos dos versículos? Jeremías 33, 3. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces, pero tienes que clamar a mí. Si tú quieres que Dios sane tu corazón, tu cuerpo, tu alma, tenemos que clamar a Dios y pedir en el nombre de Jesús de Nazaret que Él nos sane. Y les revelaré, les enseñaré abundancia de paz. Hay cosas que nosotros no comprendemos todavía, pero Dios nos va a ir revelando poco a poco. Yo quiero dar gracias a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo y con mi familia. Mi mamá estuvo enferma hace meses atrás y como todos nos preocupamos, pensamos que ya no podía librarla, y miren, aquí está, la libró. Ese es nuestro Dios. Después mi hermano Julio también pasó por una situación de una operación complicada y se veía difícil, y salió adelante y lo libró. Ese es Dios. Mamá se cuida, mi hermano se cuida, yo pasé la experiencia, me cuido. Y ahora está mi hermano Rolando también. Él va a ser intervenido el miércoles, si Dios quiere. Y yo le puedo decir, Dios es el sanador. Y toda preocupación hay que poner en las manos de Dios. Hay una familia que te apoya, que ora por ti, no solamente en la carne, sino en la iglesia. Mira, Julio, aquí está. Mira, mamá, aquí está. Tú aquí vas a estar dándole gracias al Señor también. ¿Cuántos lo creen? Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a estar haciendo una oración para que Dios traiga sanidad, para que Dios traiga abundancia de paz, para que Dios traiga la medicina y cure aquello que en nuestro interior necesita ser sanado. Hay enfermedades que no se detectan, pero el médico de médicos que nos examina el corazón, que delante de Él no hay nada que se pueda ocultar, sabe de qué tenemos necesidad y sabe en qué área necesitamos ser sanados. Yo quiero invitarte a que tú esta mañana le puedas decir: Señor, sáname, no solamente de lo que pudiera estar enfermo, o si estoy padeciendo una enfermedad, sáname de mi corazón, sana mi alma, y que yo pueda reconocer, como lo hicieron Pedro y Juan, no nosotros, sino aquel que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por mí, y que en Él Dios cargó toda enfermedad y toda dolencia, es el que me ha curado. Así que si tú quieres venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy, me pongo en tus manos, lo que está en mis manos yo lo voy a hacer. Pero si hay cosas que tú no has hecho,
es el tiempo de acercarte a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Haz conmigo de acuerdo a tu voluntad.